Advertencia: cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personajes y sus elementos por lo que son propiedad de esas compañías y no tiene ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Memorial Archives de Star Trek. ¡Ay, Dios mío! Un canal dedicado a series y películas de la franquicia de Viaje a las Estrellas presenta el siguiente programa con ustedes. Black Hawk. Un canal dedicado completamente a la franquicia de ciencia ficción de Viaje a las Estrellas, donde verán biografías, análisis, curiosidades y demás temas del universo Star Trek dentro de las series y películas. Con ustedes, asimismo, les presenta By Black Hawk, el siguiente programa. Del mismo By Black Hawk, mi persona, el creador de contenido para el universo compartido de canales de YouTube, conocido como Archivos Digital Comic Universe. Sean bienvenidos al contenido creado en este canal y demás canales hermanos. Síganme en las diferentes redes sociales que encontrarán en la descripción del video y del canal y de los demás canales hermanos, y únete a esta gran familia. Hoy les ofrecemos en perfiles Star Trek la mayor Kira Nerys o Nerys Kira. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal Memorial for Archivos Star Trek. Bueno, después de haber publicado 3 partecitas en shorts acerca del universo espejo, pues hoy quería traerles un personaje en perfiles Star Trek. Hoy hablaremos nada más y nada menos que la mayor Kira Nerys que hemos visto durante la emisión pasada de su momento en la serie Star Trek Espacio Profundo 9 o Deep Space Nine. Bueno, pues porque todos traemos a esta ocasión en perfiles de Star Trek. Bueno, este personaje ha sido fundamental durante el desarrollo de las 7 temporadas de esta serie. Es un personaje bastante interesante, siendo de la raza humanoide de los bajoranos, ¿no? Ustedes saben que es esa especie que vive alrededor o por lo menos cerca a un agujero de gusano, que sería el objeto en cuestión en la trama principal de la serie. Bueno, ahora sin más, simplemente pasemos y les doy a conocer quién es este personaje. La mayor Kira Nerys fue una de las principales. Obviamente sería coronel posteriormente en la milicia bajorana, después de años de estar ella misma en la resistencia bajorana durante la ocupación cardasiana y siendo comandante de la flota estelar durante un breve periodo durante el año 2375. Se desempeñaría como oficial de enlace bajorano en la estación de la Flota Espacio Profundo 9 y luego asumiría el mando de la estación. Kira sería integral en la supervivencia de la rebelión cardasiana contra el dominio y en la guerra que se contaría en dicha historia. Bueno, obviamente pues su afiliación principal siempre fue con la Federación Unida de Planetas. Siempre fue como un enlace entre lo que fue las relaciones diplomáticas entre Bajor y la propia flota estelar, y más aún por su designación en la Deep Space Nine, que fue su labor principal, ¿no? Obviamente esto le permitió acceder a un cargo honorario, bueno, llamamos especial o honorario dentro de la propia flota estelar, como si hubiese sido miembro, ¿no? No a diferencia de pronto otros bajoranos que sí de alguna manera en algún momento sirvieron a la propia flota directamente. Bueno, obviamente pues el personaje lo hemos visto a lo largo de la historia como uno de los personajes que sufrió la ocupación bajorana, ¿no? Y ella lucharía como una especie de guerrillera que buscaba liberar a Bajor del asedio del Imperio Cardassiano o de la Unión Cardassiana. Bueno, vamos a contar un poco de su historia. Infancia. Kira Nerys nació en la provincia de Dakur en Bajor alrededor aproximadamente del 2343 en el siglo 24 y vivió gran parte de su vida en el campo de refugiados de Shinga en Bajor. En el 2346, su madre Kaira Meru o Meru Kaira fue llevada a Terok Nor, o sea la que actualmente conocemos como la Deep Space Nine, para servir como una mujer de consorte para los Cardassianos. A los 3 años era demasiado pequeña para entender este tipo de situaciones y Kaira Taban o Taban Kaira, su padre, le dijo a sus hijos que Meru había muerto para evitar este dolor. Nerys no sabía la verdad sino hasta el año 2374, momento en el que había viajado en el tiempo hasta el 2346 utilizando el orbe del tiempo. Nerys, de 3 años, conoció brevemente a su yo futuro, pero estaba usando el seudónimo de Luna Ral.
La joven Neris siguió ignorando su identidad. Después de que se llevaron a su madre, Neris y sus hermanos comenzaron a recibir comida y mejor tratamiento. Aunque muchos bajoranos, incluida la propia Neris, veían a las mujeres de Zoras como colaboracionistas, su padre sentía que Meru estaba haciendo un gran sacrificio por su familia y a menudo le decía a su hija que su madre era la mujer más valiente que había conocido. Una vez le confió a Bede Barel que no tenía absolutamente ninguna habilidad artística y que era la peor pintora de dedos cuando ella había tenido 4 años. Kira a menudo se metía en problemas cuando era niña debido a su interés en molestar a los adultos. Sin embargo, la ocupación cardasiana de Bajor había afectado todos los aspectos de la vida cotidiana de Kira y la llevó a unirse a la batalla por la liberación. En el 2369, Neris le dijo a Kai o Paka que no había conocido nada más que la violencia desde que era niña. Ella comenzaría su asociación a la resistencia bajorana tan solo a los 12 años, cuando se congraciaba en el campamento base del líder de la célula de la resistencia Shaknar Edon. Resistencia bajorana. A finales del 2356, Kira estaba haciendo recados, limpiando armas y realizando otras tareas para la célula de la resistencia de Shakar. Cuando planearon una emboscada y requirieron más infantería, Kira inmediatamente vio su oportunidad y se ofreció como voluntaria para la misión. Aunque todos pensaban que era demasiado joven, Lupasa la defendió y le dijo que tenía el corazón de un Sinoraptor, una especie bajorana del planeta de donde ella proviene, y que no tenía más remedio que aceptar su ayuda. Cuando Furel hizo un artefacto explosivo, o más bien una broma sobre Kira, Lupasa le golpeó. Finalmente el propio Shakar aprobó al adolescente y ella se uniría a la emboscada. La emboscada fue su primera gran misión, una que nunca olvidaría. Estando asustada, tenía frío y seguía mordiéndose los dedos para mantener la sangre fluyendo mientras el grupo esperaba en la cresta de una montaña. Tenía mucho miedo de que uno de los otros miembros de Shakar se diera cuenta de lo que ella hacía. Después de 3 o 4 horas apareció el esquema que esperaban. Cuando se abrió la escotilla y emergió el primer cardasiano, ella abrió fuego y siguió disparando hasta que la celda de energía estuvo vacía. Cuando todo terminó, estaba mareada, sonriendo y aliviada de no haber defraudado a nadie. Más tarde, Lupasa elaboró un pendiente bajorano como parte del metal del skimmer destruido que le dio al bajorano más joven. Kira usaría el adorno durante el resto de su vida. Es una tradición, dicho pendiente que utilizan en los oídos cada bajorano. Si quieren un video o un short de eso, me lo dejan en la caja de comentarios para saber su opinión. Habiendo demostrado su valía, Kira Neris fue considerada miembro de la resistencia bajorana. En el 2361, ella estaba con la resistencia en ese invierno en las colinas de Darkur, una región en el planeta de Bajor, escondiéndose en los barridos de los sensores cardasianos. Se escondieron en cuevas sin electricidad y con poca comida. En otra misión, Kira colocó un artefacto explosivo, ahora sí, fuera de la casa de Gulpirat. La explosión resultante vaporizó al ala este y mató a 12 cardasianos, incluida una familia entera de Pirak. Otros 23 quedaron listiados, incluidos Sylar y Prim. Kira también participaría en las redadas contra los puestos avanzados de Haru. Años más tarde todavía tenía pesadillas sobre sus acciones durante esas misiones. Posteriormente, Kira fue enviada a Teroknor durante 2 semanas para que recuperase una lista de colaboradores bajoranos que estaban vendiendo el underground de un químico llamado Batrick, el vínculo directo de los colaboradores con Dukat. Poco tiempo después de su llegada, conoció a Batrick y a Kira se le hizo amiga de él. Una noche Kira irrumpió en la farmacia en búsqueda de la lista cuando Batrick regresó inesperadamente. Al no tener otra opción, Kira lo mató, pagó a Quark para que la encubriera. Obviamente nuestro querido Quark. Por cierto, si quieren una biografía de Quark, el Ferengi, déjanoslo saber en la caja de comentarios. La muerte de Batrick alertó a Dukat, quien designó extraoficialmente a Odo como investigador. Kira fue sospechada por la esposa de Batrick,
Paltra, quien pensó que estaba teniendo una aventura con él, lo que Kira le negó a Odo y le presentó una coartada. Odo se enteró que le pagaron a Quark para que la cubriera y luego Kira tuvo que confesar que era miembro de la clandestinidad. Y cuando Batrick fue asesinada, ella participó en el bombardeo de la resistencia del procesamiento del mineral. Kira pudo convencer a Odo de que la descartara como sospechosa. Los cardassianos nunca vieron a Kira como una amenaza y su expediente de seguridad la describió como un operativo menor cuyas actividades se limitan a hacer recados para otros líderes terroristas. Su estancia en el espacio profundo 9, año 2369. Después de la retirada cardassiana en el 2369, Kira se unió a la milicia bajorana con el rango de mayor y fue nombrada oficial de enlace bajorana en el espacio profundo 9, o sea, la estación espacial que orbitaba justamente el sistema estelar de Bajor. Estaba dividida entre su lealtad a Bajor y el hecho de que sabía que la Federación tenía presencia y que asimismo requería que esta fuese necesaria para poder garantizar la seguridad de su mundo natal. Cuando conoció al comandante Benjamin Sisko, le dijo abiertamente que no sentía que la Federación tuviera nada que ver con Bajor. Sin embargo, cuando el agujero de gusano fue descubierto recientemente, de inmediato se dio cuenta que las explicaciones del futuro de Bajor sí podrían estar reclamando ciertas atribuciones cualquier otra especie, por lo que podría poner en peligro a los bajoranos y por lo tanto que la Federación pudiese darle peso a ese reclamo. Si bien Kira y Sisko no estaban de acuerdo en un comienzo en una serie de cuestiones, finalmente se convirtió en su brazo, o más bien la mano derecha de confianza como jefe de seguridad al mando de la estación espacial. La mayor fue engañada por Tanan Los, un excombatiente de la resistencia bajorana, que fue rescatado cuando su nave fue atacada por cardassianas, quienes afirmaron que era un terrorista. Kira convenció al comandante Sisko de que le concediera asilo a Tana, a pesar de sus propios recelos. Sin embargo, pronto se reveló que Tana estaba planeando colapsar la entrada al agujero de gusano para expulsar tanto a la Federación como a los cardassianos del territorio bajorano. Kira pudo frustrar el plan terrorista. Cuando la estación fue infectada por un virus, lo que provocó afasia en la tripulación, se debió a que se había descubierto que trataba una trampa explosiva dejada por la resistencia bajorana en el pasado. Kira pudo localizar a Surmak Ren, quien ayudó a plantar el virus, y se encontró un antídoto respecto a ese suceso. Además de sus deberes en el espacio profundo 9, se le pidió que actuase como un representante y enlace de Bajor para una serie de políticas o enlaces diplomáticos con la Federación en la estación espacial. Ella evacuaría a un anciano llamado Muribok de su casa para dar paso al desarrollo bajorano. Kira sufría una gran pérdida cuando Kai Paca llegaba a la estación. Ella, junto con Sisko y Bashir, o sea el Dr. Bashir, llevarían a Opaka un viaje a través del agujero de gusano. Se quedaron varados en un planeta donde tuvo lugar una guerra eterna. Allí la gente moría y solamente revivía y luchaba, revivía y moría una y otra vez para luego luchar de nuevo. Durante ese accidente Opaka moriría, pero luego se regeneraría. Cuando el campo de fuerza del planeta se rompiera, Opaka decidiría quedarse y ayudar a tratar de poner al fin a la lucha. Kira y Sisko entrarían en conflicto cuando ella lideró un motín contra él, mientras estaba bajo el control de una matriz de energía que contenía un archivo de una lucha de poderes dentro de una especie antigua. Había infectado a la tripulación de una nave Klingon en el cuadrante Gamma al otro lado del agujero de gusano. Pronto fue llevada a la estación por el único superviviente de esa nave, quien, aunque estaba a salvo de la estación, se había suicidado. Entonces estaba afectando a la tripulación de la estación, con Kira en el papel de líder de asesina de la oposición. Después que Odo lograse atrapar al personal afectado en una sola bahía de carga, utilizaría un programa escrito por él mismo y por el Dr. Bashir, en el cual permitiría expulsar la matriz del personal afectado y la colocaría en animación suspendida en la atmósfera de la bahía de carga.
momento en el que la bahía se había ventilado hacia el espacio y la tripulación afectada volvió a la normalidad. Al final de ese año, Kira se enfrentó a un cardasiano al que comandaba el notorio campo de trabajo de Garrick. El cardasiano tuvo la dolencia del síndrome de Calia-Nora, que fue causado por un minero accidental en el campo. Kira lo acusó de ser un criminal de guerra y afirmó que se llamaba Amin Maritza y que trabajaba como empleado de archivo del campamento. Después de examinar las fotografías del campo, se creyó que en realidad era Gul Darrell, el comandante de campo. Le confesó a la mayor y procedió a horrorizarla, alardeando sobre el campamento y las muertes que causó. La acusó de ser una criminal de guerra, ya que sus actividades terroristas mataron a cardasianos inocentes. Odo investigaría y reveló que Darrell realmente era Maritza y que había realizado una cirugía estética para parecerse a Darrell, quien había muerto por causas naturales 6 años antes. Deseaba ser atrapado y juzgado para que los crímenes fuesen expuestos. Esperaba que los cardasianos se sorprendieran y admitieran su culpabilidad para que se pudiese establecer un nuevo gobierno. Humillado por su culpa y dolor de su pasado, Kira lo liberó, reflejando que era mejor para él vivir para alentar a que se hicieran cambios en Cardassia, pero lo matarían de inmediato por un bajorano en la estación. Kira admitió mientras que se arrodillaba junto al cadáver de Maritza que ya no podía juzgar a alguien como culpable por ser simplemente un cardassiano, o sea, un estereotipo, o lo que de pronto podemos llamar discriminación. Entre los años 2370 y 2371, Kira rescataría Linalas con la esperanza de que uniera las diferentes facciones de Bajor. Ella lo usó del lado de la Federación contra el Círculo, un grupo radical bajorano disidente que intentó derrocar al gobierno bajorano y expulsar a la Federación del Espacio Profundo 9. Fue capturada por ellos y torturada, pero se negó a revelarle ningún secreto de seguridad sobre la estación. Después de enterarse que el grupo estaba siendo financiado por cardasianos para causar disturbios, para que Cardassia pudiese volver a ocupar Bajor, viajaría a Bajor y presentó la evidencia del Consejo de Ministros ayudando a poner a fin la amenaza. Se convertiría en una fuerte oponente de Bebek Win Adami, porque ella creía que Win era responsable del intento de asesinato de Beric Bareil, a quien era el mayor apoyo en su intento por ser elegido Kai. Bareil se retiraría repentinamente para mantener un secreto sobre la conducta de Opaca durante la ocupación. Win ganó el puesto y luego procedió a intentar tomar el poder del gobierno provisional bajorano secular de Bajor. Kira seguiría teniendo una profunda desconfianza de la nueva Kai. Un bajorano llamado Bastrik Paltra intentó asesinar a Quark después de que se recuperara una lista de colaboradores bajoranos. Esto reabriría el caso de asesinato que tuvo durante 5 años de su propio esposo, en la que la mayor Kira era sospechosa. Kira conoció a Odo en el momento del crimen y aunque muchas de las pruebas apuntaban a ella, le dijo a Odo que no la mató porque estaba en el subterráneo y estaba saboteando una parte diferente de la estación. Odo le creyó y no la entregó. Después de resolver el intento de asesinato de Quark, se dio cuenta de que Kira mató al marido de Paltra porque ella era una colaboradora. Los refugiados llamados Skrea del cuadrante Gamma habían llegado a la estación creyendo que Bajor era su paraíso perdido hace mucho tiempo. Como allí querían establecerse en ese planeta, fueron rechazados porque el gobierno provisional temía que el planeta fuese aún peor de devastado y no pudiese sostener tal aumento de población, por lo tanto Kira decidió apoyar esa decisión. Cuando estos se fueron, Kira se dio cuenta de que los escarranos eran agricultores consumados que podrían haber cultivado la tierra y haber ayudado a poner al fin la hambruna de Bajor. Ella estaba con Odo en el 2371 cuando descubrió que su pueblo eran los fundadores, gobernantes del dominio. Más tarde ese año sería secuestrada por los cardassianos que la alteraron quirúrgicamente para que pareciese una cardassiana. Casi pudieron convencerla de que en realidad era una espía llamada Iriana Grimor, que había sido colocada en la resistencia bajorana. Sería rescatada con la ayuda de Lim Garak,
Ese personaje se lo recomiendo, gente. Más tarde ese año se involucró en el complot de Thomas Riker, el hermano, por cierto, ese es el hermano que se creó por producto de una falla en el sistema de teletransportación en la serie de Ya las estrellas, la nueva generación de nuestro querido, nuestro primer oficial de la Enterprise, Will Riker, por cierto. Y obviamente esto es una historia que se contará, si quieren, más adelante en otro video, para atacar a Cardassia en nombre de los Maquis. También fue una de las primeras mujeres de la tripulación de la Espacio Profundo 9 en visitar el universo espejo, donde conoció a su contraparte, la Intendente, una de las personas más malvadas, o más bien, una de las personas más malvadas de la Alianza. Año 2372 a 2373. Kira ayudó a repeler la invasión Klingon de la Espacio Profundo 9. Los Klingon creían que la caída del gobierno militar y el surgimiento de una alternativa civil en Cardassia era el resultado de la infiltración de los cambiantes, o sea, la especie que quería infiltrarse y dominar todo el cuadrante alfa proveniente de los fundadores. Ayudaría a Gul Dukat, irónicamente, a rescatar a su hija de los Brim. También le enseñó a Dukat a luchar contra la luchadora de la resistencia contra los Klingon. Todo esto fue profundamente angustioso para la mayor, ya que Dukat fue su enemigo jurado durante la ocupación de Bajor. Después de un accidente a bordo de una nave vagabunda en el 2372, el feto de Kiyoshi O'Brien fue transferido de los heridos de Keiko O'Brien del vientre de Kira para permitir su supervivencia. Poco tiempo después, Kira se mudó con los O'Briens para que pudiesen cuidar de Kira mientras se sentían cerca de su hijo por nacer. Mientras estaba embarazada, Kira investigó los asesinatos de sus antiguos compañeros de la célula de la resistencia y fue capturada por un cardassiano llamado Silanan Brim. Fue desfigurado en un ataque de su grupo. Después de que él revelase que tenía la intención de matarle y criar a Kiraroshi él mismo, ella lo mató para poder escapar. Kira daría a luz en una ceremonia de nacimiento tradicional bajorana a bordo del Espacio Profundo 9 en el 2373. Miles O'Brien, Keiko y Shaka Edward estaban a su lado. La valentía y las tácticas creativas de Kira salvaron de la destrucción a Bajor. La Espacio Profundo 9 y las flotas de la Federación Klingon y Romulanas, cuando fueron llevadas a la Defiant para lograr obviamente el viaje por deformación, o sea, el viaje warp dentro del sistema solar bajorano. Algo increíblemente arriesgado para alcanzar rápidamente la Runabout, o sea, una pequeña nave espacial llamada la Yukon, que estaba siendo pilotada por un cambiante hacia el Sol, que se dirigía hacia el Sol para convertirlo en una especie de supernova. Sacaría la Yukon de su curso con un rayo tractor y explotó en el espacio. En una línea de tiempo alternativa, ella había muerto en un accidente en la USS Defiant cuando viajó en el tiempo 2 siglos y se estrellaría en un planeta del cuadrante Gamma. La Defiant actual descubriría el planeta y los descendientes y sus respectivos supervivientes. Allí informaron a sus antepasados que en 2 días ocurriría un accidente. Kira decidió sacrificarse, permitiendo que ocurriesen los eventos del tal accidente, pero fue frustrado por la versión alterna de Odo, quien todavía estaba enamorado de ella 200 años después. Para prevenir el accidente, le reveló el amor que el actual Odo sentía por ella. La guerra contra el dominio. Después de que el dominio capturase Espacio Profundo 9, Kira permaneció en la estación para representar al gobierno bajorano bajo la nueva administración del dominio, quien colocó a Dukat nuevamente en su posición anterior como comandante de la estación. Si bien al principio cooperó con los cardassianos y con el dominio, eso cambió después de la crisis de conciencia cuando Vedek Yashin la acusó de ser una colaboracionista y el tipo de bajoranos con el que pasó sus primeros años luchando. Después de que Yashin se suicidase en protesta contra la ocupación del dominio, decidió comenzar una nueva resistencia contra el dominio. Inmediatamente, con la ayuda de Odo y otros, la mayor comenzó una campaña para fomentar el conflicto entre cardassianos y los Jem'Hadar. Algún tiempo después, ella y el joven cadete y futuro miembro de
de la flota estelar, el Ferengi Rom, serían capturados mientras intentaban frustrar los intentos del dominio al reabrir el agujero de gusano bajorano. Ella junto a Rom fueron condenados a morir hasta que Quark les rescataría. Kira junto a Quark, Rom, Jake y Odo ayudarían a desactivar las armas de la estación, lo que ayudó a la flota estelar a retomar la estación. Poco tiempo después, en el universo espejo después de la retirada del dominio, la contraparte malvada de Bareil, del Beckett Bareil, había llegado a la estación para reavivar los sentimientos de Kira que tenía hacia finales bueno, al finales en el sentido de antes de que se muriera en su versión del universo principal, ¿no? Él solicitó asilo y pasó mucho tiempo con la mayor, aunque en realidad era la amante de la intendente Kira, su contraparte malvada, quien era la que planeaba robar la orbe del tiempo, que por cierto las orbes son una serie de objetos que tienen la cultura bajorana que se relaciona con sus deidades, ¿no? Los del agujero gusano de la propia estación. Sin embargo, se enamoró de la mayor Kira y la liberó de su captura, aunque descubrió que no podía permanecer en su universo viviendo bajo la sombra del venerado Vedek al que se parecía. La mayor volvería a perder así a uno de sus más grandes amores de su vida, que ya había muerto anteriormente. El cuerpo de Kira fue tomado por un profeta por un breve periodo de tiempo, cuando un Padwat poseyó a Jake Sisko, provocando el profetizado día del juicio final bajorano, que determinaría si Bajor entraría en una edad de oro o los malvados devastarían su planeta. La batalla terminaría antes de una conclusión debido a que la Kaiwin inundó la estación con radiación Croniton que expulsó toda forma de vida. En el 2375, Kira sería ascendido al rango de coronel y fue puesta al mando de la Estación Espacial Espacio Profundo 9 después de que el Capitán Sisko se ausentara por un periodo prolongado. Se enfrentaría a los Romulanos, que eran aliados contra que buscaban ser justamente aliados contra el dominio, por la colocación de armas en un planeta hospital en el sistema bajorano. Gul-Dukat y un culto de bajoranos leales a los Padwats la capturaron justamente ese mismo año. Uno de sus maestros, el Berek Fala, que era miembro del culto. Cuando Kira intentó denunciar a Dukat como un fraude, Dukat anunció que los miembros del culto, incluso él mismo, debían entregarse a los Padwats para suicidarse. Kira salvaría el culto al exponer las píldoras suicidas personales de Dukat como falsificaciones. Desilusionada, Fala se suicidó. El capitán Sisko y el almirante Ross le pidieron a Kira que ayudase en el legado de Damar para que éste organizase un naciente levantamiento cardassiano contra el dominio y que les enseñara el mejor arte de la guerra de guerrillas debido a su amplia experiencia en la resistencia bajorana. A pesar de que Kira le molestaba tener que trabajar con Damar, por ser obviamente cardassiano, ya que había matado a Tora Sirian durante la operación Retorno y la retirada cardassiana de la estación, había dejado sus sentimientos y diferencias, por lo que se había dado cuenta que organizar las fuerzas de resistencia cardassiana sería esencial para completar la guerra contra el dominio. Sisko le otorgó el rango de comandante dentro de la flota estelar. Esto se hizo para ayudar a Kira que se pudiera ganar la confianza de los cardassianos, que todavía creían que era una terrorista anticardassiana. Odo y Garak partieron con el comandante para unirse a Damar en el cuartel general del Frente de Liberación Cardassiano. Aunque Damar agradeció su ayuda, Gul-Rusot desconfiaba abiertamente de ella. Kira hirió a Gul cuando se enfrentó a ella. Su animosidad casi la llevó a la muerte de Kira a manos de Rusot, pero Damar lo mató antes de que pudiese llevar a cabo su intento. Su fuerza logró apoderarse de una nave Jem'Hadar equipada con un disipador de energía Brim y llevarla al espacio profundo 9, donde la Federación podría analizarla y desarrollar contramedidas. Durante la batalla final de la guerra contra el dominio, Kira, Garak y Damar y otros soldados de la rebelión asaltaron el centro de comando del dominio de Cardassia Prime. Damar y uno de los soldados murieron, pero Garak y Kira lograron llegar al centro de comando, matar a Wavebone, o sea, uno de los miembros de los Jem'Hadar, de los Vorta, que por cierto es la otra especie, que son los comandantes de los Jem'Hadar al servicio del dominio, y lograr capturar la cambiante femenina. Después del final de la guerra y la desaparición del capitán Sisko, ella nuevamente asumió el mando del espacio profundo 9. Habilidades y destrezas.
La mayor Kira era una luchadora de la resistencia, tras haber luchado por la libertad de su pueblo de parte del yugo cardassiano desde que era una niña. Debido a la amplia experiencia con el movimiento de resistencia, era experta en tácticas de guerra de guerrillas como emboscadas, colocación de trampas explosivas y combate cuerpo a cuerpo y combate con armas, mejor dicho. Aparte de estas habilidades, Kira tenía experiencia en los detalles prácticos de organización de una célula de resistencia. Era una funcionaria y administradora talentosa que podía comandar y dirigir a otros de manera eficaz, una líder nata. Habiendo estado a cargo de las operaciones de la Espacio Profundo 9 y la USS Defiant en ausencia de Benjamin Sisko, también era una hábil pensadora y planificadora táctica con un don para la resolución creativa de los problemas, habiendo proporcionado valiosos conocimientos, análisis y soluciones a muchos de los problemas que le tocó enfrentar. En batalla es incluso una piloto muy hábil de naves espaciales más pequeñas y acrobáticas, además de ser extremadamente mortal con sus armas. Bueno, eso básicamente, gente, pues es la biografía de nuestro personaje. Bueno, también podemos conocer algunas curiosidades, pues por ejemplo tiene una contraparte curioso en la holodeck. Por cierto, Kira tiene un duplicado holográficamente que apareció varias ocasiones durante la serie Deep Space Nine. Un ejemplo, por ejemplo, que gracias a un accidente de transporte que ocurrió en el 2372 a bordo de la Espacio Profundo 9, provocó que los patrones de transporte que normalmente se almacenan en el buffer de patrones sobreescribiesen algunos de los caracteres en la holocubierta, sobre todo lo que fue en el caso del holograma de Julian Bashir como agente secreto de los años 60. Asimismo, el personaje de Anastasia Komanavov fue sobrescrito con la aparición de Kira. Luther Sland también recreó toda la estación y el personal del Espacio Profundo 9 en el año 2374 como parte de su investigación sobre el Dr. Bashir o Julian Bashir. Este programa tenía una recreación de Kira. En el caso del famoso holograma del cantante Vic Fontaine, hizo una adición al holograma Bashir 62 en el 2374. La cantante Lola Crystal se agregó para audio basada justamente en Anastasia Komanavov, es decir, en el diseño de nuestra querida coronel, ¿no? O mayor Kira. Bueno. Y bueno, amigos, básicamente pues esto es lo que yo quería ofrecerles. Pues simplemente quería invitarles a que me sigan en mis diferentes redes sociales. Me pueden seguir aquí en nuestro canal secundario de Memorial Farchios Star Trek. También me pueden seguir en mi canal en el canal principal de Archivos DC Universe, como también me pueden seguir en mi canal de Archivos Marvel 616 más Star Wars, y mi videoblog Archivos Digital con Millones, videoblog by La Hawk. En TikTok me encuentran como Archivos DCU by La Hawk, o también me pueden encontrar en Instagram con mis dos cuentas, Archivos Digital con Millones y Archivos Digital con Millones al piso número 2. En Patreon como Archivos DCU. En Twitter me siguen en mis dos cuentas como Archivos DCU, y en mi segunda cuenta que es by Archivos Vblog. En Facebook como Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, y by La Hawk Archivos DCU oficial. Y obviamente en Twitch, en mis dos canales, obviamente uno es de emergencia y el otro es el principal, uno en Archivos DC Universe y Archivos al piso Digital al piso Comic. Y bueno, gente, yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice. Y por cierto, que no se dejen ser asimilados por la especie de los Borg. Transmisión fuera. Bye. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Gente, están cordialmente invitados a seguirme en mis redes sociales, en mi gran familia de canales del universo compartido de YouTube, que comprende mi canal principal Archivos DC Universe. También me pueden seguir en mi segundo canal Archivos Marvel 616 más Star Wars. También me pueden seguir en mi canal videoblog como Archivos Digital con Millones, y mi cuarto canal Memory Alpha Archivos Star Trek. Asimismo me pueden seguir en mis 3 Facebook, 2 Twitter, 2 Instagram, en TikTok, en Twitch. Asimismo entrar a mi grupo de Discord y Telegram que se encuentran en la descripción de este video, y además redes sociales de este canal. Recuerda, sigan siendo felices. Black Hole les dice, transmisión fuera, bye.